Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos.
Hola, buenos días. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento? No, profe, todo bien. Bueno, bueno. Bueno, entonces estábamos viendo los procesos de hemostasia, ¿no? Ya vimos que dentro de los procesos de hemostasia pues son actividades fisiológicas que tiene el organismo para evitar la salida de sangre de los vasos sanguíneos. Y vimos que lo primero que hace el organismo es a través de una acción axonal del sistema nervioso, de las terminaciones que llegan hacia los vasos sanguíneos, hace una vasoconstricción y después vimos que también cuando hay daño en el vaso sanguíneo se desencadena lo que es la cascada de la coagulación. Pero también hay una actividad plaquetaria, ¿sí? Para la formación del coágulo. Ahora, todo esto es de forma, naturalmente se da de forma acelerada y todo se da casi al mismo tiempo, ¿sí? Y ahí él estaba comentando que la plaqueta, pues es un resto celular proveniente de una célula que se llama megacariocito, que se encuentra en el torrente sanguíneo. Y esta plaqueta, por ser un resto celular, no tiene núcleo. Y tiene una gran cantidad de receptores en su membrana, así como se ven ahí en la imagen. ¿Sí? Tiene receptores para ADP y uno que nos interesa mucho es un receptor que se llama GPLB, que es una proteína. ¿Sí? Y es un receptor para una molécula que nosotros la vamos a ver con esas iniciales, VWF, que significa factor de von Willebrand. ¿Sí? Este factor de von Willebrand es una proteína que está inactiva o está como simógeno en el torrente sanguíneo. Y también tiene otros receptores, ¿no? Tiene varios receptores, ¿sí? Son proteínas que se encuentran en su membrana para diferentes cosas o diferentes moléculas. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene un receptor para ADP, tiene un receptor para epinefrina, para una molécula que se llama tromboxano, un receptor para el colágeno,
Un receptor para fibrinógeno Entonces, las funciones de las plaquetas, para poderlas estudiar mejor, se dividen en tres. Una que es la adhesión, otra que es la agregación y otra que es la secreción. Pero realmente las tres están interactuando casi al mismo tiempo. Las funciones de la plaqueta es adhesión, agregación y secreción. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo interactúa la plaqueta para poder realizar el coágulo. Bueno, lo primero que pasa en la plaqueta, o lo que primero se va a llevar a cabo es una adhesión, ¿sí? La adhesión. Esta adhesión se lleva a través de dos componentes que se presentan en la plaqueta. Ya les dije que la plaqueta tiene receptores. Aquí lo vemos marcado así como si fuera un ganchito, ¿sí? Azul. Este es el receptor para el colágeno, ¿sí? Y acá tenemos uno que está en rojo, que se le conoce como receptor GP1B, ¿sí? Que es un receptor para el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, que está marcado con es una proteína con este símbolo en esta imagen, es una proteína que se encuentra inactiva o como simógeno en el torrente sanguíneo. Y esto que está en azul, ¿sí? Estas tiritas que se ven en azul o moradas en la parte más baja, ¿sí? Corresponde a lo que es el colágeno. Entonces, lo que sucede con la plaqueta está viajando en circulación a nivel de la circulación axial, ¿sí? Que es en medio. Una vez que existe un daño en el vaso sanguíneo, vamos a tener que se va a exponer lo que es la membrana basal del epitelio. Y la membrana basal tiene colágeno. Y si nos vamos a tejidos de adentro hacia afuera, más externos del vaso sanguíneo, pues vamos a ver que también los demás tejidos van a tener esta molécula que conocemos como colágeno, ¿no? Porque es parte de la matriz extracelular. Pero la primera que se llega a exponer es la membrana basal, que es rica en colágeno. Entonces, una vez que hay colágeno, ¿sí?, expuesto en la luz de los vasos sanguíneos, por una diferente carga que presentan las plaquetas y el colágeno, ¿sí?, se va a atraer a la plaqueta hacia el colágeno. Y ahí vamos a ver que esa plaqueta se adhiere a lo que es el colágeno, ¿sí? Y para esto, pues se va a adherir a través de sus receptores, pero el receptor de colágeno no es tan fuerte para poder adherir bien a la plaqueta. Así que una vez que se expone el colágeno, se activa el factor de von Willebrand. Y una vez activado el factor de von Willebrand, va a tomar su posición, ¿sí?, entre la plaqueta, entre el receptor de la plaqueta y el colágeno. Y esto hace una unión o una adhesión mucho más fuerte de la plaqueta
hacia esa zona lesionada. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros conocemos como adhesión. Entonces, uno de los factores que más influye para que se lleve a cabo la adhesión de la plaqueta con el colágeno en la zona lesionada es el factor de von Willebrand. Ahora, este factor de von Willebrand, ¿sí? Así como los otros receptores, por ejemplo, el receptor de colágeno de, de la plaqueta, ¿sí? El receptor de von Willebrand está íntimamente relacionado con el citoesqueleto de la plaqueta. Y entonces cuando estos receptores se activan, ¿sí? Encuentran su ligando y se activan, la plaqueta se activa y cambia de forma, ¿sí? Empieza a cambiar de forma, empieza a tener algo que conocemos como pseudópodos. Eso quiere decir que empieza a tener prolongaciones citoplasmáticas. De ser una un resto celular, un resto de una célula así, y que se une hacia el colágeno, empieza a tener pseudópodos para tener una mayor capacidad de tapar la zona lesionada, ¿sí? Y aparte no es, la plaqueta, por ejemplo, no trae nada más un receptor del factor de von Willebrand, sino que trae varios. Pues para que estos receptores puedan llegarse a adherir, la plaqueta tiene que cambiar. Y por ejemplo, en la segunda imagen de la plaqueta vemos que otro factor de von Willebrand, ¿sí? Se ha unido al receptor de la plaqueta. Y esto es porque la plaqueta empieza a cambiar de forma, ¿sí? Se le empiezan a hacer unas prolongaciones y la plaqueta se activa. Ahora, una vez que la plaqueta está activa, va a haber cambios significativos dentro de la plaqueta. Vamos a pasarnos a otra imagen. Entonces, cuando la plaqueta se activa, se van a activar unas enzimas que tiene en su membrana celular. Se llaman fosfolipasas, principalmente una que se llama fosfolipasa A. Y esta fosfolipasa A lo que va a hacer con la plaqueta va a ser remover un ácido graso que conocemos como, o que se llama ácido araquidónico. Lo va a remover de la membrana celular. La fosfolipasa A. Ahora, este ácido araquidónico, dentro de la plaqueta, una vez que está activa, hay unos sistemas enzimáticos. Cuando hablamos de sistema enzimático, quiere decir que hay un conjunto de moléculas, de enzimas, ¿sí? Que van a funcionar para formar otra sustancia, ¿no? Otra molécula. Entonces, hay conjuntos enzimáticos dentro de las plaquetas. Uno de ellos lo conocemos como ciclooxigenasas, ¿sí? Y el otro lo conocemos como lipoxigenasas. Las ciclooxigenasas son conjuntos enzimáticos y las lipoxigenasas son otro conjunto enzimático.
Hasta la fecha se han encontrado cerca de 3 grupos enzimáticos ciclooxigenasas. Va a depender del tipo de célula y va a depender de la actividad que se presente en ese momento para que se desencadene estas o que funcionen estos ciclos enzimáticos. ¿Sí? Entonces, la plaqueta no es la única célula que tiene estos ciclos enzimáticos, las ciclooxigenasas o lipoxigenasas. Ahora, las ciclooxigenasas se conocen como COX. Y estamos hablando que se conocen 3, pero en la actualidad generalmente en los libros van a encontrar que hay 2. ¿Sí? Entonces hay un COX-1 y un COX-2. ¿Sí? Son conjuntos enzimáticos. Y también están los LOX, ¿sí? Que son las lipoxigenasas. Entonces, lo que ocurre con este ácido araquidónico que se desprendió de la membrana celular a través de la fosfolipasa A, este ácido araquidónico llega a lo que es el citoplasma de la plaqueta y entra a los conjuntos enzimáticos. Y por ejemplo, si ese ácido araquidónico llega a los COX, se va a formar unas moléculas que conocemos como prostaciclinas, ¿sí? Prostaglandinas y tromboxano A. Y si el ácido araquidónico se va por la vía de las lipoxigenasas, se van a formar los leucotrienos. ¿Puede repetir esa última palabra, profe? Por favor. Leucotrienos. ¿Esa? Sí, gracias. Ajá. Disculpe, profe, el ácido araquidónico es lo que sueltan las plaquetas ya que están unidas al ¿cómo se llama? Al colágeno. Ya que están activadas. Ah, ok, ok. Sí, Se sí me acuerdo. activan, acuérdense, se activan porque se une al colágeno a través principalmente del factor de von Willebrand. Por eso se activa la plaqueta. Y una vez activada la plaqueta, se activa una enzima que tiene en su membrana celular, que es la fosfolipasa A. La fosfolipasa A, por ser una enzima, va a remover fosfolípidos, ¿no? Como su nombre lo indica, fosfolipasa. Remueve fosfolípidos y uno de esos fosfolípidos que se encuentra en la membrana celular, en la membrana de esa plaqueta, es el ácido araquidónico. Ah, ok. Y el ácido araquidónico va a entrar a un sistema enzimático que se llama COX, ¿sí? Ciclooxigenasas. Y se va a producir prostaciclina, prostaglandinas y tromboxano A. Y si se va por la vía de las lipoxigenasas o LOX, va a producir leucotrienos. Ahora, Profe, estas moléculas, sí, dígame. perdón. Perdón. No entendí si el colágeno se une a la plaqueta porque está unido también el factor bond. No entendí muy bien esa parte.
La plaqueta tiene un receptor para el colágeno. Ok. Y lo primero que hace la plaqueta, o lo primero que pasa en la plaqueta, es que tiene diferente carga que el colágeno. Entonces acuérdense que las diferentes cargas generalmente se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces por eso es que la plaqueta se acerca a la zona lesionada. ¿Sí? Tiene esa afinidad por ser cargas diferentes, se acerca rápido y tenemos ahí a un receptor en la plaqueta que es es un receptor de colágeno, que va a hacer que se una ligeramente al colágeno, pero el que tiene una mayor adhesión, ¿sí? O que va a fijar mucho mejor a la plaqueta, va a ser el factor de von Willebrand. Entonces, ¿qué pasa si se expone el colágeno? Se va a activar el factor de von Willebrand. Inmediatamente el factor de von Willebrand va a pegarse ese colágeno. Y si la plaqueta está siendo atraída por el colágeno, pues, y la plaqueta tiene aparte un receptor del factor de von Willebrand, pues se va a unir ahí a ese factor de von Willebrand junto con el colágeno para llevar a cabo la adhesión. Y una vez Ah, que, una vez que se presenta la adhesión, se activa la plaqueta. Y la activación de la plaqueta la vamos a ver en su forma. Va a cambiar de forma. Se va a modificar su citoesqueleto y se le van a hacer pseudópodos, prolongaciones citoplasmáticas. Y también se van a remover ciertas sustancias o fosfolípidos que están en su membrana a través de una enzima que se llama fosfolipasa. ok. Muchas gracias, La, profe. y la fosfolipasa lo que hace es remover al ácido araquidónico para que entre a los sistemas enzimáticos COX y LOX. ¿Sí? Si entra COX, se producen prostaglandinas, tromboxano y prostaciclinas. Si entra a LOX, se producen los leucotrienos. Hay otras moléculas que también vamos a tener que la plaqueta va a segregar. Entonces, estas moléculas que está produciendo, se están produciendo dentro de la plaqueta, van a salir, ¿sí? Entonces, aquí en la imagen, si se fijan, vemos al tromboxano A. Es una molécula que va a secretar la plaqueta. ¿Sí? Esa plaqueta, al tener actividad, una gran actividad, y al no tener núcleo, empieza a tener dificultades con la presencia de ATP. Acuérdense, si tenemos actividad en una célula, se va a gastar el ATP. Si se gasta el ATP, ¿qué se produce? ¿Qué hay en mayor cantidad ahí dentro de esa célula? Si se gasta el ATP. ADP. ADP, ¿sí? El ADP no se puede convertir en ATP, entonces empieza a concentrar el ADP. Y el ADP, como esta plaqueta está activada, también tiene una elevada permeabilidad. Y entonces van a salir moléculas, ¿sí? Como el ADP. ¿Sí? Y tenemos otra molécula aquí que también va a salir, que esa la tiene acumulada en gránulos. La plaqueta dentro tiene gránulos que también van a sacar el contenido de esos gránulos. Esas moléculas, esta molécula que conocemos como 5-HT, es la 5-hidroxitriptamina. Ahora, todas estas moléculas que está sacando las prostaglandinas,
el tromboxano, el ADP, la 5-HT, ¿sí? Los fosfolípidos. ¿Se acuerdan que nosotros en la cascada de la coagulación ocupábamos fosfolípidos? Aquí, miren, aquí, para nosotros activar el factor 9, ¿sí? Perdón, el factor 8, a través del factor 9, ocupamos fosfolípidos. Para activar el factor 5, a través del factor 10, fosfolípidos. ¿De dónde salen esos fosfolípidos? De la activación de la plaqueta. Si la plaqueta se activa, ¿sí? Vamos a tener unas que se llaman fosfolipasas. Y las fosfolipasas remueven fosfolípidos de la membrana celular. Y entonces esas fosfolipasas van a hacer que también esa zona o ese lugar se empiece a llenar de fosfolípidos necesarios para la cascada de la coagulación. Por ejemplo, también habíamos dicho que la plaqueta tiene un receptor para fibrinógeno, ¿no? Lo tenemos, este que se ve como dos palitos con unas bolitas, ¿sí? Y esta que parece una Y es el fibrinógeno. Entonces, la plaqueta, una vez que se activa, ¿sí? Va a tener esas proteínas que están en su membrana, que son receptores para fibrinógeno. Entonces, si nosotros retenemos el fibrinógeno en esa zona, vamos a tener un insumo que ocupamos para la cascada de la coagulación, que es el fibrinógeno. Y este fibrinógeno lo vamos a fraccionar, ¿no? En la cascada de la coagulación, pero ya lo tenemos retenido en la zona lesionada. Y también tenemos en la misma plaqueta, ¿sí? Receptores para tromboxano A. Aquí un receptor para tromboxano A. Entonces, ¿qué pasa si en las plaquetas, por ejemplo, si yo activo dos plaquetas, ¿sí? Y las dos tienen receptor para tromboxano A? ¿Qué va a pasar con esas plaquetas? Alguien que diga qué pasa si hay dos plaquetas que tienen receptores para tromboxano A. ¿No uniría las dos plaquetas? Así es, ¿sí? Entonces, si esta plaqueta tiene un receptor para tromboxano A y acá hay otra plaqueta, pues se va a unir a esta plaqueta, ¿no? Ahora, no es el único receptor o no es un receptor el que va a tener una plaqueta, sino que va a tener muchos receptores para tromboxano A. Y entonces al tromboxano A se le conoce como el mejor agregador plaquetario, ¿sí? Entonces el fibrinógeno no es agregador plaquetario. Sí, pero estoy hablando del tromboxano A, que es el mejor agregador plaquetario. Ah, ok, ok. Y en la imagen, si ustedes la ven bien, el fibrinógeno también une a las plaquetas, ¿sí? Pero el mejor agregador plaquetario que hay es el tromboxano A.
¿Han oído hablar ustedes de los desinflamatorios esteroidales? ¿Han oído hablar de los desinflamatorios esteroidales? Sí, A ver, díganme un nombre de un desinflamatorio esteroidal. no recuerdo, pero sí los he escuchado que los han dicho, pero no recuerdo los nombres. ¿De verdad? El cortisol, ¿no? ¿Cuál? El cortisol. Ay, no te alcanzo a escuchar. El cortisol. ¿No es este, verdad? Ah, el cortisol, ajá. El cortisol es un desinflamatorio esteroidal endógeno. La cortisona es exógeno, esa la consiguen en las farmacias. ¿Sí? Pero sí son esteroidales. ¿Algún otro? ¿Algún otro que hayan oído? ¿Han oído hablar de la dexametasona? Sí, Sí, profe. La dexametasona también es un desinflamatorio esteroidal, la flumetasona, la prednisona, son desinflamatorios esteroidales, que también se les conoce como corticosteroides. Y entonces esos corticosteroides o desinflamatorios esteroidales inhiben a la fosfolipasa. Entonces, ¿qué va a pasar con el proceso inflamatorio o con las plaquetas si nosotros tomamos corticosteroides o gran cantidad de corticosteroides? ¿Qué va a pasar? Profe, tendrían que producir más fosfolipasas. No, o sea, los corticosteroides inhiben a las fosfolipasas. ¿Qué pasa si inhibimos a las fosfolipasas? Ya no se desprendería el ácido araquidónico. Así es, y no tenemos tromboxano, no tenemos prostaglandinas, no tenemos prostaciclinas, no tenemos leucotrienos, ¿sí? Ahora vamos a revisar la actividad que tienen cada uno. Ya vimos la actividad que tiene el tromboxano A, que es un agregador plaquetario. Entonces, si no tenemos tromboxano A, no tenemos cómo agregar esas plaquetas y entonces vamos a tener problemas para la formación de ese coágulo y para que haya una actividad plaquetaria eficiente. ¿Sí? Otra cosa que hacen por ejemplo aquí, la prostaglandina E2, ¿sí? Que activa o estimula las terminaciones nerviosas y nos causa dolor. Pues por eso es que los desinflamatorios esteroidales nos quitan ese dolor que va a producir la lesión, ¿sí? Nos disminuye ese dolor. No lo va a quitar completamente, pero lo va a disminuir. Otra cosa que vamos a ver en cuestión de los leucotrienos producen la quimiotaxis y la activación leucocitaria de los leucocitos de las células blancas. Entonces vamos a disminuir la actividad de los leucocitos. Ahora, también se incrementa la permeabilidad vascular para que esos leucocitos puedan migrar hacia el lugar donde se está dañando.
Pues también estamos disminuyendo la actividad de los leucocitos al disminuir o no incrementarse la permeabilidad. No vamos a tener vasoconstricción y no vamos a tener broncoconstricción. ¿Sí? Porque se van a inhibir estos ciclos enzimáticos. Realmente no los inhibe, los esteroides no los están inhibiendo directamente. Indirectamente, al no darles un sustrato, que es el ácido araquidónico, a estos grupos enzimáticos, ¿sí? No están funcionando. Y entonces vamos a ver que la plaqueta, ¿sí? Pues va a tener su actividad más lenta y menos eficiente. Ahora, también no sé si conozcan otros fármacos que se conocen como desinflamatorios. Ya vimos ahorita los desinflamatorios esteroidales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los desinflamatorios esteroidales? Como su nombre lo indica, inhibir la inflamación. ¿Sí? Inhiben la inflamación, son desinflamatorios. Y ya vimos nosotros que, o hemos estado hablando un poco acerca de la inflamación y sabemos nosotros que es un sistema homeostático. Que todo sistema homeostático puede llegar a ser perjudicial para el organismo si se exacerba o no se controla ese proceso. Por ejemplo, un sistema homeostático del organismo ante agentes infecciosos gastrointestinales es la diarrea. ¿Sí? Si llega un microorganismo o algo que el cuerpo detecte en el alimento que pueda llegar a ser dañino, lo que va a hacer el sistema digestivo es sacarlo rápido, va a dar diarrea. Pero ¿qué pasa si ese proceso, que es de defensa, está en demasía? Te ocasiona deshidratación y puede llevarte hasta la muerte. Entonces, se tiene que controlar. Eso es lo que hacemos a veces con los fármacos. Controlamos esa respuesta exagerada del organismo. Pues, ¿qué hacen los desinflamatorios cuando nosotros los utilizamos? Controlar la inflamación, pero en algunas ocasiones los damos en demasía, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es inhibiendo el proceso inflamatorio, que es un proceso homeostático, ¿sí? Y entonces estamos contribuyendo a que ese proceso inflamatorio no se lleve a cabo y no se lleve a cabo entonces la limpieza de esa zona dañada. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en el uso de esos desinflamatorios esteroidales. Ahora, ¿conocen algún desinflamatorio no esteroidal? ¿Alguien que conozca algún desinflamatorio no esteroidal? Paracetamol. El paracetamol es un desinflamatorio no esteroidal. Más. El ibuprofeno. El ibuprofeno también. Así ¿Las es. aspirinas? Las aspirinas, el ácido acetil salicílico es un desinflamatorio. Dentro de todos estos desinflamatorios, uno que es el más famoso es la aspirina, ¿no? De hecho, ya se le conoce como nombre comercial y muchos no lo conocen que su ingrediente activo es el ácido acetil salicílico. Le dicen así aspirina, ¿no? La otra vez estaba viendo un estudio que hablaba acerca de la aspirina y que la produce Bayer. Estaban haciendo hicieron un pequeño estudio y es uno de los fármacos que más se vende en todo el mundo. Y otra cosa que vieron es que si ese fármaco se dejara de utilizar, ¿sí? Podría llegar a ocasionar, perdón, no utilizar, a distribuir, si se dejara de distribuir,
podría llegar a ocasionar un colapso en la economía mundial, ¿sí? A ese nivel está ahora sí que la ingesta o la administración de este fármaco, ¿no? La aspirina. Yo creo que en todas las casas tenemos aspirina. ¿Qué hacen los desinflamatorios ahora estos no esteroidales? Los desinflamatorios no esteroidales trabajan o inhiben a las COX, ¿sí? Nada más que tenemos unas actividades que son a partir del COX-1 y COX-2. Los desinflamatorios no esteroidales de nueva generación tienen más afinidad por COX-2, que son los que van a estar relacionados con la inflamación, con el proceso inflamatorio. Y los COX-1 están relacionados con procesos biológicos, ¿sí? Fisiológicos. Por ejemplo, nosotros tenemos... ¿Qué protege al estómago para que no se queme con el ácido clorhídrico? La mucosa gástrica. No, la mucosa gástrica son células. Una cosa es la mucosa, que es el epitelio, ¿sí? Y otra cosa es el moco, ¿no? Producido por las células mucosas del estómago. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que protege, o más bien, qué es lo que estimula que se produzca moco en el estómago? A estas células mucosas. ¿Qué estimula a las células mucosas? Las prostaglandinas. Si nosotros tenemos prostaglandinas, estas células mucosas producen moco, ¿sí? Que va a proteger del ácido clorhídrico al estómago, ¿sí? Y el tracto gastrointestinal. Siempre el tracto gastrointestinal tiene moco. Entonces, estas células mucosas son estimuladas por las prostaglandinas. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy tomando? Estas prostaglandinas se producen a través de las ciclooxigenasas, ya vimos, ¿no? Entonces, estas prostaglandinas estimulan a las células mucosas para que produzcan moco. ¿Qué pasa si yo estoy tomando muchas aspirinas? ¿Te da gastritis? No, pero ¿qué realmente está pasando? Se queman las paredes. No. O sea, si Inhibe yo la tomo muchas Prostaglandina. inhibe la producción de ese moco. inhibe a las COX, ¿sí? A las ciclooxigenasas. Es lo que va a hacer estos desinflamatorios esteroidales, inhibir a las ciclooxigenasas. Si se inhiben las ciclooxigenasas, no hay prostaglandinas. Y si no hay prostaglandinas, disminuye la producción de moco de las células mucosas del tracto gastrointestinal. Y si hay menos moco, este ácido clorhídrico que se produce todo el tiempo en el tracto gastrointestinal, en el estómago, ¿sí? Va a empezar a quemar el estómago y por consiguiente te va a dar gastritis. ¿Sí? Entonces, es así como llegan a, no sé si les ha tocado o han oído, que dicen, no, es que la aspirina causa gastritis. No es el hecho de ingerirla, ¿sí? No es una cuestión mecánica que la pastilla te irrite el estómago, no. Lo que pasa es que inhibe a las ciclooxigenasas y se disminuye la cantidad de moco en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y esto va a propiciar
que este epitelio del estómago esté más expuesto hacia el ácido clorhídrico y entonces va a dar gastritis. Otra cosa que hace la aspirina, ¿sí?, en cuestión de las plaquetas es que va a ocupar receptores del tromboxano A. No sé, ¿qué otra actividad han escuchado de la que hace la aspirina? Aparte acuérdense, una de las cosas por las que tomamos aspirina es para quitar esta prostaglandina E2, ¿sí? Y disminuir el dolor, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa van a hacer o han oído que se produce con la aspirina o el ácido acetil salicílico? Es un anticoagulante. Es un anticoagulante. ¿Por qué va a ser un anticoagulante? Porque ocupa receptores del tromboxano A. Y el tromboxano A ya vimos que es un agregador plaquetario. Entonces, si las plaquetas no se pueden unir entre ellas, ¿sí?, no se va a formar un agregado plaquetario. Y entonces por eso es que la aspirina también la ocupan como anticoagulante. Por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas de corazón y que a veces su circulación se ve impedida y hay daños en los vasos sanguíneos y puede haber agregación plaquetaria, toman aspirinas. A una dosis, la aspirina la toman todos los días, pero las dosis varían, ¿no? No la quieren para quitar el dolor, quieren para que sea un inhibidor del tromboxano A, y entonces son dosis bajas y la están tomando todo el tiempo. Y esto va a evitar la formación de trombos y émbolos. ¿Sí? Aparte de que inhibe a las COX, ¿no? Para que también se produzca tromboxano A. Aparte de que evita o disminuye la producción de tromboxano A, va a ocupar receptores del tromboxano A. Así es como funcionan, por ejemplo, los desinflamatorios, esteroidales y no esteroidales. Ahora, una cosa importante en una lesión es que existe el proceso inflamatorio. Entonces, para eso ocupamos a los leucotrienos, ¿no? Si no tenemos los leucotrienos, hay otras moléculas, ¿no?, que vamos a tener presentes ahí, que van a también tener quimiotaxis, pero una de las primeras, o que para hacer más eficiente la llegada de los leucocitos, pues tenemos a los leucotrienos. ¿Dudas hasta aquí? Entonces ya saben cómo se da la adhesión, se activa la plaqueta, secreta algunas sustancias y se lleva a cabo la agregación plaquetaria. ¿Dudas que tengan? Todo claro, profe. ¿No? Por mi parte, no. Bueno, entonces ya vimos que la formación de un trombo, ¿sí?, un pequeño coágulo o un coágulo dentro de los vasos sanguíneos,
Y una cosa es tener un trombo y otra es una trombosis. Una trombosis ya es un término patológico. Para evitar la salida de sangre, se produce un trombo. Pero cuando se producen muchos trombos, ¿sí?, se le conoce como una trombosis. Y una trombosis es un proceso ya patológico. El otro es la formación de un trombo, es un proceso fisiológico, ¿sí?, que se va a llevar a cabo con la interacción tanto de las plaquetas como de la cascada de la coagulación. Y entonces los dos, si se fijan, bueno, una cosa importante aquí, algo que nos va a ayudar a que la cascada de la coagulación sea más eficiente, son las plaquetas, ¿no? Porque retienen el fibrinógeno. Y también, por ejemplo, otro que se me estaba olvidando decirles que también es un agregador plaquetario. Acuérdense que no, para que un sistema fisiológico sea muy eficiente, no se da solamente por una sola vía. Los procesos fisiológicos no se dan por una sola vía, sino que hay diferentes vías para que se lleve a cabo ese sistema. Porque si nada más hubiera una vía, ¿sí?, podría llegar a fallar muy fácil ese sistema. Por ejemplo, o sea, nosotros ahorita hablamos del tromboxano A, que es el mejor agregador plaquetario, pero ¿será el único agregador plaquetario? No. No. ¿Por qué? Porque si tomáramos aspirina o tomáramos muchos desinflamatorios, empezaríamos a sangrar. No tendríamos nosotros alguna otra vía para llevar a cabo la agregación de las plaquetas, ¿sí? Y entonces el cuerpo, así es como funciona, tiene varias vías para llegar a un objetivo. Y una de esas vías alternas es el ADP. En presencia de ADP, vean aquí que el ADP también tiene su receptor. ¿Qué pasa si otra plaqueta también tiene ADP? Y se empiezan a juntar entre ellas. Entonces el ADP también contribuye a lo que nosotros conocemos como la agregación plaquetaria. Ya vimos que el principal es el tromboxano A, pero el ADP también contribuye a que esta plaqueta se pueda adherir, o se puedan adherir o se lleve a cabo la agregación plaquetaria. Entonces, no es el único sistema, también aquí vemos la epinefrina. Si hay un receptor de epinefrina aquí en una plaqueta y lo tenemos en otra plaqueta, pues también nos va a ayudar a la agregación plaquetaria. También tenemos al receptor, ¿sí?, de la hidroxitriptamina. También va a contribuir a la agregación plaquetaria. Y si nos fijamos acá, también otro que contribuye a la agregación es el fibrinógeno, ¿no? Y también el factor de von Willebrand. Entre las plaquetas también se va a poder adherir el factor de von Willebrand a través de receptores. Y es por eso que aunque tomemos muchos desinflamatorios, ¿sí?, disminuimos mucho la agregación plaquetaria, pero no la quitamos por completo. ¿Sí? Entonces hay varias vías para llegar a un objetivo. Ahora, si un individuo está tomando gran cantidad de desinflamatorios, pues esto sí lo puede llevar a tener
Bueno, entonces, vamos a ver a la trombosis como un proceso patológico y a la formación de un trombo como un proceso fisiológico. Pues, ¿qué puede llegar a causar trombosis? Una lesión directa en el endotelio vascular o en el endocardio. Y esto, aquí hay unos ejemplos que nos pueden llegar a ocasionar trombosis, que es por parásitos o sus larvas. Ya vimos algunos parásitos como el Strongylos vulgaris, o los hemos mencionado. La dirofilaria. Sí, pero la mayoría de los, por ejemplo, parásitos gastrointestinales buscan estos vasos sanguíneos que están en el tracto gastrointestinal para poderse alimentar. ¿Sí? Entonces, estos parásitos gastrointestinales pues también van a estar afectando lo que son los vasos sanguíneos del tracto gastrointestinal. Tenemos lesiones traumáticas vasculares, por ejemplo, uno que mencionamos que es un aneurisma, la arteriosclerosis, las varices, ¿sí? Son lesiones traumáticas vasculares que pueden llegar en un momento a ocasionar trombosis. Trastornos metabólicos intracelulares, por ejemplo, la hipoxia. A ver, ¿alguien me puede explicar cómo la hipoxia puede llevar a que se haga una trombosis? O que se produzca una trombosis. Ya vimos lo que es hipoxia, ¿no? Cómo mata células de hipoxia. Ahora, quiero que me explique alguien cómo esa hipoxia daña los vasos sanguíneos. Porque la hipoxia mueren células y hay inflamación. Y por ende se crean coágulos también en los vasos sanguíneos. Sí, pero ¿cómo lo hacen en los vasos sanguíneos? O sea, sí hay muerte celular, pero ¿por qué los vasos sanguíneos? Porque son los primeros afectados al momento de no haber oxígeno en la sangre. Sí, o sea, sí, ya se mueren las células, pero ¿cómo es que pasa este proceso? Acuérdense que nosotros aquí estamos, no, por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez que les dicen, entonces llega a término el parto y, por ejemplo, una cuestión fisiológica, ¿no? Llega a término de la gestación, llega el término de la gestación y se desencadena el parto y ya nace el producto, ¿no? Nace la cría. Eso ya cualquiera lo sabe, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se desencadena el parto? Pues hay un proceso neuroendocrino para desencadenar el parto. Ahora, para que se desarrolle la hipoxia y que haya trombosis por daño intravascular, ¿y cómo sucede todo este proceso? Profesor, creo que yo tengo una idea. Ajá. A nivel vascular, cuando hay una hipoxia, de manera general, hacen una vasoconstricción para intentar aumentar el flujo cardíaco, el flujo sanguíneo a los capilares pulmonares para aumentar el cambio de oxígeno. Y esa vasoconstricción va a ser lo primero que pasa en la hemostasia normal. Además de que esa vasoconstricción acerca los componentes plaquetarios al endotelio de los vasos. No, no. De lo que recuerdo era que había mayor del endotelio de las células de los vasos sanguíneos. Porque como no hay oxígeno, no hay ATP, y el ATP es que ayuda a la bomba sodio-potasio. Ajá. Y la célula explota. ¿Pero qué Pero célula? también
hay ácido láctico, una mayor. ¿Qué célula va a explotar o cómo? Yo lo que quiero es que me expliquen cómo se lesiona un vaso sanguíneo. Ok. Sí me ando acordando de todo lo que vimos. La hipoxia. Ujú. Sí, o sea, la hipoxia sí, sí está bien así. Ujú. Sí, ¿Cómo sí. se lesiona el vaso sanguíneo? A través de ese procedimiento, yo como la célula explota, las células endoteliales de los vasos sanguíneos, eso ya imagino que debe de exponer ya el colágeno de las... Colágeno, sí. Sí, pero hasta ahí vas bien, pero ¿cómo o por qué se muere esa célula endotelial? Se muere porque también se activan las enzimas de la célula, de los lisosomas de la célula, que Ajá. también el citoplasma se vuelve ácido Ujú. y activa las enzimas de los lisosomas de la célula. ¿Y por qué, el epitelio, o sea, por qué se va a morir el epitelio a través de la hipoxia? ¿Por qué no se mueren otras células? No, yo lo que tengo como entendido es porque son las primeras células afectadas por la hipoxia, porque son las que están más cerca de la sangre y después las células siguientes que están fuera de los vasos sanguíneos son afectadas. No sé si esté bien, son como teorías que saqué en este momento. Ujú. A ver, eh, tenemos un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo es un órgano hueco, ¿sí? Todo está por la irrigación. La irrigación de un vaso sanguíneo llega de afuera hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, las células endoteliales, ¿sí? ¿De dónde se nutren? ¿De dónde se nutren las células del endotelio vascular? Ese epitelio vascular, ¿de dónde se nutre? ¿De dónde obtiene sus nutrientes? Es de la sangre, ¿no? Sí, de la sangre, pero ¿cómo llega esos nutrientes? O sea, ya sabemos que está el vaso sanguíneo y dentro del vaso sanguíneo hay sangre. Ujú. De ahí, esa sangre trae nutrientes. De ahí se nutre el endotelio vascular. ¿No? Pues ¿cómo se nutre? Porque la respuesta está en cómo se nutre ese vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo se nutre a través de otros vasos sanguíneos, ¿sí? A eso se le conoce como vasa vasorum, Ah, ok, ok. ¿sí? Sí. Entonces, el vasa vasorum son vasos sanguíneos en un vaso sanguíneo. Entonces, un vaso sanguíneo, los tejidos de un vaso sanguíneo se nutren a través de otro vaso sanguíneo o de capilares, de capilares que provienen de otros vasos sanguíneos, ¿sí? Y se le conoce a esta irrigación de un vaso sanguíneo como vasa vasorum. A los capilares que llegan a los nervios se le conoce como vasa nervorum, ¿no? Entonces, el vasa vasorum llega a través del tejido que está más alejado de lo que es el lumen del vaso, ¿sí? Porque tenemos varios vasos sanguíneos, diferentes tipos, pero tenemos un solo lumen.
Y entonces el vasa vasorum llega, ¿sí?, de la parte más externa del vaso. Si nosotros tenemos un vaso de sanguíneo, ya sabemos, los más grandes o también en las arteriolas y las vénulas tenemos una que es la serosa. Entonces por ahí llegan estos vasos sanguíneos, ¿sí?, y penetran hasta donde está la parte del músculo liso. Entonces están irrigando directamente al músculo liso, que es el que nos va a dar esa fuerza de contracción y relajación. Y la sangre llega ahí, y ahora, ¿cómo se nutre el epitelio? Se nutre a través de difusión. ¿Sí? Llegan los vasos sanguíneos ahí, y a través de difusión le va a mandar los nutrientes al endotelio vascular. Y entonces, en un vaso sanguíneo, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, ¿cuál es la parte del vaso sanguíneo que se nutre al último, que le llegan los nutrientes al final? ¿Cuál es? ¿Alguien me podría decir? Sería la adventicia, la túnica externa. ¿Sería qué? La túnica No lo externa. escuché. La túnica externa del vaso, ¿no? Pero luego, ¿La parte qué? Perdón, es que no alcanzo a escuchar. la túnica externa. No, o sea, por ahí llegan el vasa vasorum y penetra al vaso sanguíneo y llega hasta la parte del músculo liso. Entonces, se puede entregar hasta el músculo liso. La última parte debería ser el endotelio. Entonces la última zona en donde llegan los nutrientes por difusión es el endotelio. Y entonces la última parte del vaso sanguíneo que se nutre es el endotelio vascular. Y entonces, si se disminuye la perfusión de un tejido, tenemos poco oxígeno, hay hipoxia. Es lo primero en el vaso sanguíneo que se le va a disminuir. ¿A qué parte del vaso sanguíneo se le va a disminuir primero el oxígeno? A la que se nutre al final, al endotelio vascular. Bueno, como están muy dormidos y nadie habla, más que su compañero, gracias por participar. ¿Eh? Mejor así lo vamos a dejar, ¿vale? Porque parece que están muy dormidos hoy. Profe, una duda. Sí, sí, dígame. Las tres grandes causas que tiene ahí de trombosis, ¿es lo mismo que la tríada de Baker? ¿Los qué? Las causas de trombosis que tiene ahí, ¿es lo mismo que la tríada de Baker? No estoy seguro cómo se pronuncia. ¿La tríada de qué? De Baker o Baker. No la conozco esa, no sé. No la había escuchado. Okay. No sé qué sea. ¿De Virchow? Bueno, entonces, nos vemos la próxima clase. Sí, descansen.